Hola, ¿qué tal? Te saluda Daniel García Martínez, contador público certificado y miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. El tema que quiero abordar el día de hoy es lo relativo al marco conceptual de las normas de información financiera, modificación a la normatividad contable que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023, y trae como antecedente internacional la modificación del marco conceptual a las normas internacionales de información financiera. Una de las modificaciones más importantes relativo a este nuevo marco conceptual es la modificación de la estructura de la Serie A de las normas de información financiera. Anteriormente y a partir de 2006, que entraron en vigor las normas de información financiera, la Serie A constaba de 8 normas que iban de la Serie A1 a la A8. Entre ellas hablaba de la generalidad de las normas de información financiera, los postulados básicos, los objetivos de los estados financieros, la supletoriedad, entre otras materias. Al día de hoy, la nueva NIF A1, que integra todo el marco conceptual para 2023, recoge todos estos elementos a través de una sola norma que parte de los capítulos 10 al 100. En ellas vamos a ver sobre la estructura de las normas de información financiera, postulados básicos, objetivos de estados financieros, entre otros elementos como la supletoriedad, elementos básicos de los estados financieros, entre otros detalles. Uno de los cambios más importantes para este marco conceptual que entra en vigor en 2023 es lo relativo a la modificación de diversos conceptos, entre ellos en la definición de contabilidad. A partir de 2006, a la contabilidad se le conocía como una técnica que recoge los registros contables que afecten económicamente a una entidad. Para 2023 se modifica este concepto para mencionar que ahora la contabilidad sigue siendo una técnica, pero que compilan los registros como las transacciones y otros eventos que afecten económicamente a una entidad. Se separa el concepto de operaciones que afecten económicamente a una entidad. Este queda descartado de las normas de información financiera y ahora simplemente se le denomina como transacciones y otros eventos que afecten a la entidad. Uno de los elementos interesantes con respecto a esta nueva modificación es que ahora hace alusión a la incorporación en los estados financieros. En primer punto se señalaba que la contabilidad era la fuente misma para realizar la información financiera, es decir, que la información financiera partía de la contabilidad. Ahora lo que menciona este nuevo concepto es que esta información financiera ahora será incorporada dentro de los estados financieros. Algo que ya venía implícito desde 2006 o desde antes, ahora se está recogiendo en la propia definición de contabilidad, algo que no estaba previsto hasta antes del 2023. Con respecto a la información financiera, es de menester señalar que esta no tenía ninguna modificación en su estructura. Se sigue señalando que esta va estructurada para formar parte de la situación financiera de una entidad, hablar de sus flujos de efectivo, de sus resultados integrales y de sus cambios en su capital o patrimonio contable. Y es de esta información es que nacen los estados financieros básicos. Los estados financieros son la manifestación fundamental de lo que es la contabilidad a través de la información financiera. En ella podemos observar toda la situación financiera de una entidad, sus resultados integrales, sus flujos de efectivo, así como los cambios en su capital o patrimonio contable. En lo que respecta a la definición de las normas de información financieras, estas se siguen entendiendo como un conjunto normativo que tiene como finalidad estructurar la información financiera para posteriormente ser incorporada en los estados financieros básicos. Sobre las normas de información financiera, es importante señalar que estas son elaboradas o publicadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el cual es un organismo privado constituido por entidades líderes de los sectores público y privado relacionados con la materia económica y financiera. Entre ellos encontramos los organismos más importantes como lo es el IMCP, entre otros organismos como es la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, entre otros puntos. Este consejo tiene como finalidad publicar las normas que sean útiles para todos los usuarios y emisores de información financiera. Es decir, que todos los que estamos involucrados en materia financiera podamos entender lo que se está publicando a través de los estados financieros y poder compararlos, poder utilizarlos, poder interpretarlos, analizarlos con base en un marco general. Otro de los cambios más importantes con respecto a las NIF es el cambio de su estructura. Ahora la misma norma nos señala que las NIF se van a dividir en elementos normativos y en guías de reconocimiento contable. Los elementos normativos van a incluir el propio marco conceptual que está previsto en la Serie A. También va a incluir las normas particulares que están previstas de la Serie B a la Serie E, y también vamos a incluir a las INIF, o lo que son las interpretaciones a las normas de información financiera. Con respecto a las guías de reconocimiento contable, ahí vamos a incluir a las ONIF, o que son las orientaciones a las NIF, y también vamos a incluir a los reportes técnicos. Este nuevo marco conceptual también prevé una modificación a su mismo concepto. Ese se entiende, en términos de la nueva NIF A1,
como el sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados, agrupados en un orden lógico que sirve como sustento racional para el desarrollo de las propias NIF particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder interpretar y o aplicar las normas de información financiera particulares, es decir, de la serie B a la serie E, tenemos que partir primero de su análisis conjunto con el marco conceptual. No podemos aplicar una NIF si antes no la estamos correlacionando con el marco conceptual. Siempre tiene que haber una relación que permita su aplicación. Con respecto a la integración de la serie A, es importante mencionar que este va a estar previsto desde el capítulo 10 hasta el capítulo 100. Todo esto previsto en la NIF A1. En ella vamos a incluir lo que son la estructura de las NIF, los postulados básicos, objetivo de los estados financieros, características cualitativas de los estados financieros, elementos básicos de los estados financieros, reconocimiento, evaluación, presentación y revelación, supletoriedad y vigencia. En lo que respecta a las NIF particulares, la norma actual no prevé ninguna modificación a su concepto. Tampoco se prevé ninguna modificación a su estructura. Van a seguir siendo las mismas NIF de la serie B, serie C, serie D y serie E. En ese aspecto no hubo ninguna modificación dentro del marco conceptual. Con respecto a las guías de reconocimiento contable y en específico con los reportes técnicos, el nuevo marco conceptual prevé una modificación en su estructura. Hasta antes de 2022 no existía una definición de reporte técnico. A partir de 2023 es que entra en vigor este nuevo marco conceptual. Se entiende ahora a los reportes técnicos como las guías para facilitar la aplicación de las NIF, las cuales hablan de temas emergentes y que son de carácter temporal, y por tanto no son vinculantes para los usuarios y emisores de la información financiera. Tienen como finalidad esclarecer ciertos puntos que no son tratados previamente en las normas particulares. Estos reportes técnicos, por su naturaleza emergente, no están previstos directamente en el libro de las NIF, pero sí forman parte de su estructura. No están previstos directamente porque, dado su carácter emergente y por su situación de temporalidad, tienden a publicarse en fechas en las que ya no es viable su publicación dentro del libro de las NIF. Aún así, siguen teniendo el carácter de guía de reconocimiento contable y por ende forma parte dentro de la estructura de la norma de información financiera. Sobre los cambios en la estructura del marco conceptual, les mencionaba que el actual capítulo 30, objetivo de los estados financieros, anteriormente se denominaba, a través de la NIF A3, como necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros. Actualmente solamente se prevé los objetivos de los estados financieros y dentro de este tema también se trata sobre las necesidades de los usuarios, sin hacer hincapié ahora en su relevancia a la que sí hacía anteriormente la norma de información financiera en 2022 y hacia atrás. Otro punto muy importante es sobre las bases de reconocimiento y evaluación, que anteriormente estaban previstos en una sola NIF. Ahora van a estar previstos en el capítulo 60 y capítulo 70 del nuevo marco conceptual de las normas de información financiera. Hablando específicamente de los postulados básicos, es de mencionar que estos no tuvieron ninguna modificación en su estructura. Podemos mencionar que los postulados básicos, como los conocemos hasta antes de esta modificación, no tuvieron ningún cambio. La norma sigue previéndolos de la misma forma. Hablamos de sustancia económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, entre otros postulados básicos. Y la forma en que ahora el nuevo marco conceptual los trata no hizo ninguna modificación en su concepto. Modificaron simplemente su redacción dentro de la nueva norma sin alterar su naturaleza. Es decir, que seguimos obteniendo los mismos postulados básicos que conocíamos desde antes de 2023. Sobre los objetivos de los estados financieros, el nuevo marco conceptual prevé que estos deben ser útiles para los usuarios y también tienen que atender a las necesidades comunes de los mismos. Es decir, tienen que proveer información que sea tanto útil y necesaria para los usuarios de la información financiera. Todo esto se realiza con base en la toma de decisiones económicas que puedan tener los usuarios con respecto a la entidad económica emisora. Hablando específicamente de los usuarios de la información financiera, la nueva norma contempla que ahora estos se van a dividir tanto en usuarios denominados como proveedores potenciales de financiamiento, así como el demás universo de interesados. En este primer punto nos referimos a los inversionistas, a los acreedores y a los proveedores de bienes y servicios. Y sobre el demás universo de interesados, aquí estaremos hablando de los patrocinadores, clientes, empleados, autoridades, entre otro tipo de usuarios. A manera de ejemplo, este nuevo marco conceptual señala que las necesidades de los usuarios de la información financiera pueden darse por lo menos por 4 tipos, ya sea para analizar el nivel de riesgo de inversión de la entidad, conocer si la entidad está cumpliendo sus objetivos, entender el potencial de crecimiento de la entidad y comprender las actividades que realiza la misma entidad.
Para que sean útiles y necesarios la información que está prevista en los estados financieros, esta misma debe satisfacer a los propios usuarios. Eso se va a dar a través de indicadores de solvencia, liquidez, riesgo operativo, riesgo financiero, entre otros elementos. Unos estados financieros que otorgan información que permita determinar estos índices van a poder ser satisfactorios para los usuarios. Por lo tanto, van a ser útiles y van a ser necesarios para la toma de decisiones económicas. Hablando específicamente de los estados financieros, en la categoría de básicos, el nuevo marco conceptual sigue contemplando los mismos elementos de la contabilidad. Es decir, seguimos hablando de activos, pasivos, capital, patrimonio contable, ingresos, costos y gastos, flujos de efectivo, cambios en el capital, etc. De esta forma se siguen conociendo los mismos estados financieros básicos como el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable, el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo. Seguimos hablando de estados financieros individuales, estados financieros consolidados, estados financieros combinados, así como los no consolidados de entidades tenedoras. Sobre las características cualitativas de los estados financieros, con este nuevo marco conceptual, ahora vamos a entender a las características como fundamentales y de mejora. Con el anterior marco conceptual vigente desde 2006, conocíamos estas características como primarias y secundarias. A su vez, las características secundarias se dividían en orientadas a la confiabilidad y en orientadas a la relevancia. A partir de 2023, las características fundamentales se van a dividir en las relativas a la relevancia y la representación fiel, mientras que las de mejora van a estar divididas hacia la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Sobre las características cualitativas fundamentales, la norma prevé que estas deben cumplirse sin excepción en todos los casos. Tanto la representación fiel como la relevancia son elementos tan trascendentes que su cumplimiento debe estar siempre presente en la emisión de los estados financieros. Sobre las características de mejora, estas deben cumplirse en el mayor grado posible, no siendo obligatorio que en todos los casos poder cumplir con estos elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Los elementos de representación fiel y relevancia son tan trascendentes que la emisión de los estados financieros sin estas características podrían dejar de ser útiles y tampoco servirían para la toma de decisiones para los usuarios. En cambio, las cualidades de mejora, como son la comprensibilidad, la comparabilidad, entre otros puntos, si bien pueden ser muy útiles para la toma de decisiones, ello no va a dejen de ser relevantes para la toma misma de las decisiones de los usuarios de la información financiera. Sobre las características fundamentales, es de mencionar que la relevancia y la representación fiel deben cumplirse sin excepción para la emisión de los estados financieros. En el caso de las características de mejora, estas deben cumplirse en el mayor grado posible. Sobre la relevancia, es de mencionar que este atributo se cumple cuando las actividades económicas influyen en la toma de decisión de una entidad. Sobre la representación fiel, esta se refiere a cuando las operaciones cumplen con el postulado de sustancia económica, es decir, que son una representación correcta de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Sobre la característica de comparabilidad, esta se refiere a que la información financiera debe ser comparable tanto con la información propia de la entidad, así como con información financiera de otras entidades. Sobre la verificabilidad, esta se refiere a que la información debe poder comprobarse y validarse. Hablando de la oportunidad, esta se refiere a que los estados financieros deben emitirse en tiempo. Y sobre la comprensibilidad, esta se refiere a que los usuarios de la información financiera puedan entenderla. Es decir, que cualquier profesional de la contaduría o de las finanzas pueda entender la información prevista en los estados financieros. Hablando sobre los elementos básicos de los estados financieros, tenemos en primer punto al estado de situación financiera, el cual no ha tenido modificaciones trascendentes con este nuevo marco conceptual. Se sigue previendo lo que son los activos, pasivos y capital y o patrimonio contable. Aún así, una de las modificaciones importantes con respecto a este nuevo marco conceptual son los cambios en la definición de los activos y de los pasivos. Se eliminó el elemento de identificación y de cuantificación en términos monetarios para ambos conceptos. Aún así, con el nuevo marco conceptual sí se modificaron los elementos de los activos y de los pasivos. Se suprimió el elemento de identificación y de cuantificación en términos monetarios tanto para los activos como para los pasivos. Y en el caso de los activos se incluyó el elemento de derecho como parte de su definición. Como podemos ver, en el marco conceptual vigente hasta 2022, se preveía la definición de activo incluyendo el elemento de identificado y de cuantificado en términos monetarios. Es decir, que los activos siempre tenían que estar identificados por la entidad informante y también tenían que estar cuantificados en términos monetarios, es decir, en la moneda de reporte de los estados financieros.
Para 2023 esos elementos se suprimieron, y esto se debe a que, en principio, el activo es un recurso económico que por su naturaleza, dentro de ese mismo, tiene que estar ya identificado y por ende debe estar cuantificado en términos monetarios. Es decir, que no era necesario incluirlo desde un principio en la definición misma, porque eso forma ya parte de lo que se entiende como recurso económico. Sobre el elemento de derecho, que forma parte de la definición de activo, ahora se incluye lo que corresponde a los derechos que corresponden a la obligación de terceros de entregar efectivo, bienes, etc. hacia la entidad. También incluye la definición sobre derechos sobre bienes tangibles e intangibles que sean propiedad de la propia entidad económica. Sobre los pasivos, se siguen considerando como una obligación presente a cargo de la entidad económica. Sin embargo, también fue suprimida el elemento identificado y el elemento cuantificado en términos monetarios, toda vez que estos mismos elementos ya forman como parte de su naturaleza dentro del elemento obligación presente. Sobre el capital contable y o patrimonio contable, es de mencionar que el nuevo marco conceptual no incluyó ningún tipo de modificación en su estructura. Se sigue conociendo a estos elementos como los activos una vez deducidos de sus pasivos. Es decir, es la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. El capital contable nosotros conocemos que aplica para entidades lucrativas, mientras que el patrimonio contable aplica para entidades con propósitos no lucrativos. Sobre el estado de resultado integral, ese no tuvo ninguna modificación con respecto al marco conceptual para 2023. Seguimos teniendo lo que son los ingresos, costos, gastos, resultado integral de financiamiento, otros resultados integrales, resultado integral, utilidad neta, entre otros. Sobre el estado de actividades, ese tampoco tuvo ninguna modificación con respecto a ese nuevo marco conceptual. Seguimos analizando los ingresos, costos y gastos y cambios en el patrimonio contable. Sobre el estado de cambios en el capital contable tampoco hubo ninguna modificación en su estructura. Seguimos hablando de los movimientos de propietarios, movimientos de reservas y movimientos de resultado integral. Sobre el estado de flujos de efectivo, ese tampoco tuvo ninguna modificación en su estructura. Seguimos hablando de entradas y salidas de efectivo relativas a la operación, inversión y financiamiento. Los cambios previstos en estos capítulos más bien son de forma. Sobre el capítulo de reconocimiento, es importante señalar que la norma ahora suprime el concepto de reconocimiento inicial y reconocimiento posterior, cambiándolo por el de evaluación inicial y evaluación posterior. Esto en referencia a que el reconocimiento contable es un solo momento y lo que cambia más bien es su cuantificación en términos monetarios, es decir, su evaluación. Sobre el tema de la evaluación, es de mencionar que la creación de un capítulo específico corresponde a la separación propia del capítulo de reconocimiento, es decir, este cambio es más bien de forma y no tanto de fondo. Hablando del capítulo de presentación y revelación, simplemente se incluyen como novedades el tema de la comunicación efectiva en materia de estados financieros. Realmente tampoco hubieron modificaciones trascendentes hablando de la presentación y revelación para el marco conceptual para 2023. En el caso de la supletoriedad, el nuevo marco conceptual no comprende ninguna modificación estructural con respecto a este tema. Cuando por insuficiencia de alguna norma particular o el marco conceptual mismo de las normas de información financiera no se prevé el tratamiento contable para alguna operación económica, se puede suplir esa deficiencia aplicando la normatividad internacional, es decir, las normas internacionales de información financiera. Ahora bien, un caso relevante, cuando por alguna insuficiencia de la normatividad internacional tampoco se prevé el tratamiento contable de algún activo o pasivo, ingreso, costo, gasto, capital, etc. en específico, se podrá aplicar otro conjunto normativo que sea de aplicación generalizada. Es decir, las normas de información financiera prevén la posibilidad de que inclusive se puedan aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos u otro tipo de marco contable que sea aceptado de manera general que pueda sufrir la deficiencia de la norma contable mexicana o internacional. Para finalizar, es de mencionar que estos cambios en la normatividad contable son muy importantes para la aplicación de las normas particulares. Nosotros como contadores públicos adscritos al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es nuestra obligación dentro de los estatutos cumplir con las disposiciones relativas a la normatividad contable, en este caso las normas de información financiera, las cuales son muy importantes y relevantes para la emisión de los estados financieros que va a ser útil para los usuarios y también para los emisores de la misma norma. Recordemos, como lo hemos dicho a lo largo del presente video, las normas de información financiera en lo que respecta al marco conceptual entran en vigor para los ejercicios que inician el 1 de enero de 2023 y cierran el 31 de diciembre del 2023 y sucesivamente, es decir, va a ser aplicable para todos los ejercicios subsecuentes. Las modificaciones más importantes en el marco conceptual es lo relativo a la definición de contabilidad, la integración de los activos y pasivos,
las modificaciones en las características cualitativas de los estados financieros, la modificación de los objetivos de los estados financieros, el cambio de las necesidades de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y para finalizar, es de recordar que el cumplimiento de las normas de información financiera es importante, trascendente para la emisión de los estados financieros. Todos los usuarios y emisores debemos cumplir con la aplicación de las normas de información financiera para poder emitir estados financieros que sean útiles y que puedan ser aplicables para la toma de decisiones de cualquier entidad económica.